Amigos de la Agencia Andina, continuamos con nuestro programa del día de hoy, lunes 18 de mayo del año 2026. En abril del año 2022, hace poco más de 4 años, debido a las intensas lluvias, uno de los muros estructurales del complejo arqueológico de Cuélap se vino abajo. Filtraciones de lluvias, movimientos sísmicos previos, una serie de factores que determinaron este colapso. En estos últimos años, el Ministerio de Cultura ha impulsado una serie de trabajos para la recuperación y puesta en valor del complejo arqueológico de Cuélap. Vamos a conversar de inmediato con la señora Rocío Sánchez, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, donde se ubica precisamente este complejo, este importante complejo arqueológico. Señora Sánchez, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Buenos días con todos. Agradecer por la entrevista el día de hoy. Estamos aquí justamente para difundir los trabajos realizados en el área que colapsó el año 2022 en el muro de Cuélap. Una pregunta de entrada. ¿Está restaurado al 100% el sector que colapsó hace 4 años? Así es, a la fecha ya tenemos todo el muro levantado. Hemos trabajado arduamente desde el año 2024, que iniciaron los trabajos propiamente dichos de conservación. Y a la fecha, pues, estamos trabajando justamente en terminar ya la adecuación, el acondicionamiento del sendero por donde accedía el visitante, que era justamente al pie de este muro, para que a fines de este mes ya se tenga la apertura hacia el turismo. Toda vez que el colapso se debió a factores, digamos, entre comillas, naturales, las lluvias intensas, por ejemplo, los sismos que se habían ocurrido en la zona, ¿qué tipo de medidas se están adoptando para que eso no vuelva a ocurrir, no solamente en el sector que resultó afectado, sino en otros sectores del complejo de Cuélap, señora Sánchez? Sí, justamente el primer trabajo que se realizó en esta zona es que en la parte superior del muro colapsado había un área extensa que aún no se había investigado y por ende tampoco conservado. Para poder trabajar en un sitio arqueológico, el primer paso es investigar la zona. Entonces, nosotros hemos realizado un primer trabajo arduo y también con mucha especialización por parte de los arqueólogos, quienes se han realizado el trabajo de investigación. Ahora están cerrando la parte de conservación y a partir de que se termine este trabajo importante de conservación, entra el trabajo de impermeabilización de la zona sur. Y justamente cuando culminaron los trabajos de investigación es que nosotros empezamos a levantar el muro colapsado. Pero para ello también se ha hecho un trabajo en el núcleo constructivo. ¿Por qué? Porque el muro es como una especie podría decir, un enchapado final, ¿no?, que se hace en Cuélap. ¿Por qué? Porque Cuélap está sentado sobre una roca madre. Y justamente la roca no es uniforme, por lo que ellos colocaron un núcleo constructivo, que nosotros lo conocemos como un mortero, que es una mezcla de una argamasa con piedra, y posteriormente recién colocaron las piedras en el muro. Entonces, el primer trabajo arduo ha sido el de investigación. Y como ya comenté, ahora ya hemos culminado el muro, también se ha hecho unos trabajos estructurales que van a evitar que esto vuelva a colapsar y el trabajo también en la parte superior que va a ser colocado con el drenaje, lo que va a permitir que esto no vuelva a ocurrir. Asimismo, quiero recalcar que en Cuélap, cuando estaba en su época de apogeo, o sea, es decir, en su ocupación prehispánica, lo que sucedía es que todas las casas que están sobre el sitio tenían un techo. Y a la fecha eso ya no existe. Entonces lo que se ha tenido que hacer es justamente buscar la solución para poder encauzar el agua que ingresa hacia el núcleo, no solamente, digamos, o sea, externamente a las casas, sino ingresa el total del agua al núcleo. Entonces, a través de la impermeabilización, que es un trabajo muy especializado de ingeniería, es lo que nos va a permitir sacar parte de esa agua hacia la parte exterior. ¿Por qué? Porque tampoco no puede salir el 100% debido a que el núcleo, o sea, la argamasa, tiene que tener un cierto nivel de humedad para evitar que se desquebraje, ¿no? Entonces ahí es importante el trabajo que estamos haciendo ya de impermeabilización a la fecha. Justamente esto ha coincidido también con una época ya para nosotros de verano y eso nos está permitiendo culminar con los trabajos, pero ya es en la parte superior. Esos trabajos definitivamente dan el soporte y evitan también que pueda existir un colapso más adelante.
Estos trabajos de impermeabilización entiendo que van a continuar y que, por cierto, van a tener que mantenerse en el tiempo, porque obviamente una estructura como esta de tantos años y tan importante necesita un mantenimiento permanente. ¿Hay dentro de la Dirección Desconcentrada de Cultura presupuestos específicos para el mantenimiento ¿cómo diría? ¿Recuperación o mantenimiento permanente de CUELAP? ¿De a cuánto ascienden estos montos, señora Sánchez? Bueno, nosotros, para conocimiento de todos, desde el año 2022 hemos tenido un primer programa de intervenciones en CUELAP. El primer programa duró desde el año 2022 al 2024 y del 2024 hemos elaborado un segundo programa con vigencia hasta el año 2029. Este programa asegura el presupuesto tanto para mantenimiento como para continuar con las labores de investigación y conservación en el sitio. Y además, en este programa nosotros incluimos un grupo multidisciplinario de profesionales que dirigen la intervención en todo CUELAP, ¿no? Asimismo, quiero comentar que nosotros también estamos haciendo otras labores de investigación en otras áreas y hay alguna evidencia que hemos encontrado en que en época prehispánica los habitantes de CUELAP ya sufrían con temas de caídas de muros, o sea, de colapsos en sus tiempos. Y esto lo hemos evidenciado en la zona norte, en el Pueblo Alto, que también tiene una muralla, donde nosotros hemos encontrado que ellos han ido modificando el ángulo de inclinación del muro, ¿no? Lo que evidencia que ellos ya trabajaban el tema de mantenimiento de muros, iban mejorando obviamente en función a cómo se iban dando los fenómenos naturales. Entonces, eso también nos ayuda mucho a comprender que este tipo de colapsos no son solamente actuales, sino ya tenían estos problemas. Y ello ha permitido que los investigadores, los especialistas, puedan ver la mejor forma de recuperar la zona colapsada el año 2022. Asimismo, respecto al presupuesto, nosotros ya tenemos un presupuesto que nos asignan anualmente para mantener y, como vuelvo a repetir, también para continuar con los trabajos de investigación y conservación, porque CUELAP abarca un poco más de 5 hectáreas. Entonces, los trabajos de investigación todavía en CUELAP estamos a alrededor de un 28%. Significa que tenemos un largo recorrido por trabajar todavía en temas de investigación y conservación en el sitio, Señora lo cual Sánchez. no solamente permite el mantenimiento, sino también nos está dando muy gratas sorpresas con muchos hallazgos que vamos teniendo y que seguramente poco a poco lo vamos a ir difundiendo. Quería preguntarle sobre la afluencia de turistas, si ya se recuperó el número de visitas que se tenía antes de la ocurrencia de este colapso y cómo es, digamos, la planificación para que la presencia de turistas, que es importante porque deja recursos, no termine afectando también las estructuras o algunas zonas del complejo. Y, bueno, en realidad a la fecha todavía no nos recuperamos a las fechas, al número de arribo de turistas del año 2019. Sin embargo, nosotros el año pasado hemos recibido cerca de 67,000 visitantes y para este año tenemos una proyección de 75,000 a 80,000 visitantes y ello también se ha visto reflejado en las cifras del feriado de Semana Santa, donde, por ejemplo, hemos superado en 60% las cifras del año pasado. Nosotros desde el año 2023 que reaperturamos CUELAP con un circuito bastante limitado y a la fecha ya tenemos un circuito de 2 horas 40 minutos aproximadamente con un recorrido de norte a sur dentro del sitio. Y eso es importante, ¿por qué? Porque también ya nos ha permitido realizar este tipo de circuito gracias a los trabajos de investigación y conservación que hacemos. Nosotros vamos modificando el circuito en función a estos trabajos que realizan los especialistas. Asimismo, se han hecho muchas mejoras en el tema turístico, desde la delimitación de un circuito, porque anteriormente uno visitaba CUELAP y era pues no tenías un circuito delimitado, perdón, tampoco no existía una señalización, hoy en día lo tenemos y además también tenemos señalización externa. Esas son algunas mejoras en el sector turismo. Sin embargo, estas mejoras se tienen que ver, obviamente, ampliadas con el tema de la carretera, el tema del aeropuerto de Chachapoyas, para que se permita que el flujo siga creciendo. De todas maneras, sí ha existido una recuperación porque el destino Mundo Chachapoyas, que es el destino en esta zona,
Ha ido obviamente recuperándose, sin embargo aún todavía no llegamos a las cifras del año 2019, pero somos ¿Podría, optimistas porque estamos haciendo varias acciones para lograrlo. podría darnos algunas cifras desagregadas de estos 67.000 visitantes del año 2025, nacionales, extranjeros, escolares versus público adulto, por ejemplo? Claro, más o menos, primero entre nacionales y extranjeros tenemos entre un 5% que son extranjeros. En el Mm. tema del turismo internacional hemos decrecido bastante, todavía no nos recuperamos, más bien lo que nos está manteniendo es el turismo interno, turismo nacional, que se mueven los peruanos, viajan. Tenemos alrededor de un 58.000 visitantes que fueron nacionales. Ujú. Ahora, de ellos, más o menos un 20% son escolares, también importante para nosotros una cifra representada por aquellos escolares que sobre todo se mueven en sus viajes de promoción, ¿no? Adicionalmente a ello, también tenemos alrededor de un 15% que es personas adultas mayores que también visitan el sitio. Entonces, eso es importante también, justo estamos haciendo una evaluación para facilitar la visita a este tipo de público que también llega mucho a Cuela y ya lo que resta significa un adulto, ¿no? Que está viajando a esta zona, que le gusta mucho el tema de aventura y porque recordemos que Amazonas tiene circuitos, tiene destinos o tiene atractivos turísticos que responden sobre todo a gente que le gusta mucho salir de la rutina, visitar sitios en la naturaleza y los sitios arqueológicos justamente se encuentran enclavados en sitios naturales con características muy importantes en el tema de biodiversidad. Así que estamos manejando esas cifras y este año, como vuelvo a repetir, tenemos esa proyección de 75 a 70, 80.000 80.000 visitantes. visitantes. Quería preguntarle, usted Así mencionó los es. accesos, hablaba del aeropuerto de Chachapoyas, de las carreteras. A ese nivel, ¿cómo va la coordinación con el sector responsable, que entiendo es el MTC? Claro, nosotros, bueno, siempre participamos de las mesas regionales para poder aportar, comentar sobre el tema de las visitas en Cuelap y tenemos entendido que justamente se ha firmado ya un contrato para el estudio de factibilidad para la ampliación del aeropuerto de Chachapoyas y el gobierno regional está bastante preocupado por ese tema. Se ha sumado también el sector privado, quien ha acompañado al gobierno regional en múltiples mesas para tratar justamente las soluciones técnicas del Ujú. aeropuerto, ¿no? Adicionalmente, también hemos participado en algunas ferias de turismo y hace una semana hemos estado también con PromPerú en una presentación del Destino Amazonas, presentando las mejoras que se han realizado en Cuela hacia 40 operadores de turismo de Lima y Callao para que puedan interesarse en las visitas hacia esta zona. Espero estar en alguno de esos grupos para conocer Cuelap. Hasta ahora, lamentablemente, no he tenido oportunidad de ir, pero iré. Quería preguntarle, señora Sánchez, si hay alguna cifra sobre número de puestos de trabajo, ya sea en guías, ya sea en hoteles, ya sea en sectores anexos, que se mueven alrededor de Cuelap, del destino Cuelap. Claro, primero te comento que nosotros como Dirección Desconcentrada de Cultura, al tener un programa de intervención en CUELAP, cerca del 70-80% de nuestros trabajadores son personas de la zona. Ujú. Entonces ahí ya de todas maneras se genera una dinámica económica, sobre todo de empleabilidad a las personas que viven en CUELAP, en el anexo CUELAP y en otros distritos y caseríos de varias, bueno, de donde se ubica CUELAP y de las cercanías, ¿no? Entonces, ahí nada más estamos generando un tema económico, un tema de desarrollo, de mejora de calidad de vida de estas personas que laboran con nosotros y también estamos formando y a la vez también aprendiendo de estas personas porque muchos de ellos sí han trabajado en temas de investigación y conservación desde el año 2000 en Cuela. Ese es de un lado. Adicionalmente, también en CUELAP existe una asociación de cabalgata y son en su mayoría mujeres las que laboran ahí. Estamos hablando de más de 20 socias que también trabajan día a día trasladando visitantes desde el parador turístico hasta muy cerca del sitio arqueológico. También hay artesanas a quienes albergamos en nuestro parador turístico y ya desde ahí se desprende una cadena de valor más grande de turismo porque ya están los operadores, están los restaurantes en Tingo,
donde, por ejemplo, digamos que más o menos un 95% de los visitantes que acceden a Cuelap pues hacen su consumo de alimentos en el distrito de Tingo. Entonces hay toda una cadena enorme que se beneficia de la visita a Cuelap. También está el Telecabinas, que ha generado puestos de trabajo para la población local. Y en realidad es una cadena bastante interesante, grande, que está sujeta sobre todo al tema de turismo en Cuelap. Es por eso que nosotros, conscientes de todo eso, hemos reaperturado el monumento y estamos en continua mejora para que el visitante se lleve una grata experiencia en el sitio. ¿Cuál es la fecha importante o más importante de la región como para visitar Cuelap? Entiendo que tiene que ver con San Juan, por ejemplo. Claro, nosotros en realidad casi todo el año tenemos muchas festividades. La mejor época para visitar Cuelap ya es desde mayo hasta septiembre, octubre, son, bueno, fechas en las que descansamos de las lluvias y se les invita a todos a que puedan visitar Cuelap. Ahora, las fechas que coinciden con festividades en las ciudades, agosto, por ejemplo, la ciudad de Chachapoya celebra sus fiestas patronales, pero una fecha que ya tenemos muy cercana es la Semana Turística de los Chachapoya, que justamente se va a dar desde el 29 de mayo hasta el 13 de junio, así que los invitamos también a que puedan visitarnos aquí en Chachapoyas y luego también trasladarse a Cuelap como otro sitio importante, además de otros sitios como Gocta, los sarcófagos de Carajía que existen aquí en el destino. Sin comprometerla con las cifras, ¿usted podría darnos un aproximado de lo que cuesta visitar Cuelap para una familia promedio, papá, mamá, 2 hijos, por ejemplo, sin considerar transporte, porque eso ya, digamos, aparte? ¿Cuánto es el rango promedio que uno gasta para visitar Cuelap? Bueno, mira, acá hay opciones. Si vas con una agencia de viajes, creo que desde 90 soles puedes encontrar una buena agencia de viajes que te traslade, te lleve a Cuelap, ¿no? Y ya la entrada a Cuelap está 20 soles para adultos peruanos, porque estamos todavía con una tarifa promocional que venimos manejando a fin de aportar al sector económico. Y también recuerden siempre que la tarifa de telecabinas es distinta a la tarifa de ingreso a Cuelap. La tarifa de telecabinas es de 26.50 para todos. Y bueno, ya a eso tú le sumas el servicio de guiado, el servicio de caballos, si desearías también tomar en el sitio. Y bueno, más o menos esos son los costos básicos. Y si ya vas por tu cuenta, que también existe esa posibilidad, el colectivo de Chachapoyas a Nuevo Tingo está a 10 soles por persona y luego le sumas nuevamente el tema de telecabinas y el ingreso al sitio. Hay opciones para todos, entonces, según lo que voy escuchando. Muchas gracias por la información. Señora Sánchez, tómese un minutito para invitar al público de la Agencia Andina, a todos los peruanos y peruanas, a visitar y animarse a conocer un destino importantísimo como Cuelap. Sí, les invitamos a visitar Cuelap, es el sitio más importante del nororiente peruano y donde van a vivir una experiencia no solo de conocer el sitio más importante de la cultura chachapoya, sino también van a poder ser embajadores de la conservación porque van a poder visitar un sitio vivo porque se está trabajando, se está investigando y ustedes al momento de visitar Cuelap van a poder vivir esa experiencia de poder ver in situ cómo los investigadores rescatan nuestro pasado y nos lo dan a conocer a través de las investigaciones que venimos haciendo. Visiten Cuelap, es la mejor opción en el norte del Perú. Entre mayo y septiembre, estamos en fechas entonces. Señora Sánchez, muchísimas gracias por atender esta entrevista para el público de la Agencia Andina. Que tenga buenos días. A ustedes, buenos días. Amigos de Andina, hemos conversado con Rocío Sánchez, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas. Han culminado las obras de restauración de este muro que hace 4 años colapsó en la zona sur de Cuelap y que ya está puesta nuevamente a disposición del visitante. La mejor época, nos decía la señora Sánchez, entre mayo y septiembre. Muchas gracias por esa entrevista. Vamos ahora al Cenami para escuchar el reporte del tiempo a cargo de la ingeniera Rosario Julca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
días, amigos de la Agencia Andina. Bienvenidos a el bloque El Tiempo desde el Sename. Vamos a empezar a hablar sobre las condiciones para Lima metropolitana. Todavía tenemos condiciones de cobertura nubosa, sin embargo, hacia las próximas horas esperamos condiciones de brillo solar, principalmente hacia las horas de la tarde. En cuanto a los valores de temperatura, esperamos alcanzar valores de hasta 26 grados Celsius en los distritos de Lima Este, 25 grados Celsius para los distritos de Lima Centro y para el Callao y los distritos de Lima Sur, valores de hasta 24 grados Celsius durante el día. Dijiste 26 grados Celsius para Lima Este, pero tenemos 25. Sí, es Lima Norte. Lima Norte. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Andina al Día y regresamos con más información.